Fenomenal. Empezamos la segunda sesión o la segunda mesa de debate. He percibido que hemos disfrutado de las espadas en alto en el debate de la primera mesa en el café, con lo cual seguro que surgen temas, y si no los sacaré, surgen temas para que también podamos debatir. Como dije al principio de la jornada, ahora salimos del puro Madrid, Ciudad, Madrid región, para ampliar miras hacia el mercado español en general, y para eso contamos con tres profesionales que nos van a dar puntos de vista muy distintos, ¿no? Vamos a tener la consultoría, la intermediación internacional, y luego vamos a tener la empresa privada y la empresa pública. Con distintas estrategias de negocio, distintos proyectos y distintas percepciones, ¿no? Empezamos con Javier Jiménez, que es director de suelo de CBR España, que nos va a hacer un análisis general del mercado, nos va a ayudar a poner las cifras y sobre todo ver qué tendencias vamos a poder trasladar para el futuro próximo, y luego ver cuáles son los riesgos y las oportunidades. Javier, muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Buenos días a todos. Gracias a CECINE por esta invitación, sobre todo pues, en esta fecha tan señalada, ¿no? El 25 aniversario. Como comentaba Emilio, voy a hacer lo que es un poco una radiografía, ¿no? De cómo está el mercado a nivel nacional, si focalizándonos un poquito más en lo que es el sector living, sobre todo en cuanto a lo que es el tema de los principales factores que dentro de la consultoría tenemos en cuenta en nuestro día a día, como es el tema de la oferta de producto, el tema de la demanda, el precio y las tendencias que hemos visto que desde 2023 se han seguido y que estimamos que durante 2024 continuarán. Comenzando con la disponibilidad de suelo, que es uno de los principales problemas que venimos arrastrando en los últimos años, y haciendo uso de las herramientas que tenemos dentro de CBR a nivel digital, cruzando con información pública en distintos portales como puedan ser Catastro, SIU, vemos que la oferta de suelo a nivel nacional es importante. Es importante en cuanto a metros cuadrados, hablamos siempre de metros cuadrados de superficie, y vemos unos valores pues, por encima de los 2.000 millones de metros cuadrados de suelo bruto en gestión, 1.300 millones de metros cuadrados de suelo neto en suelo urbano. Y esto, si lo llevamos a lo que es el sector living, representa un 60 o un 70% de todo este volumen que acabamos de comentar. Concretamente, solo en gestión con componente living son 1.700 millones de metros cuadrados y en suelo urbano 950 millones de metros cuadrados de suelo neto. Hablamos de todos los usos, ¿vale? En el primer tramo hablamos de living, en el segundo tramo. El problema es que esta oferta de suelo pues no siempre se concentra principalmente en las zonas donde se concentra la demanda. Aún así, sí que hemos hecho una extracción de las principales provincias con mayor disponibilidad de suelo y podéis ver pues, que tanto Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Toledo concentran la mayor oferta de suelo ahora mismo en el mercado, ¿vale? Pasando a lo que es la oferta de suelo ya concretamente, hemos querido ver un poquito cómo está distribuida, ¿no? Esta oferta de suelo, esta visión de oferta de suelo es la visión que desde CBR tenemos del suelo que ahora mismo hay en el mercado, que ahora mismo se está ofreciendo, que estamos comercializando o que se está ofreciendo por parte de entidades públicas, distintas licitaciones, y vemos que los principales tenedores de suelo es la administración pública, comunidades, ayuntamientos, seguidos de fondos de inversión, de promotoras y de entidades financieras, para acabar con los particulares. En el mapa a la derecha podéis ver una distinción entre lo que es el suelo, la oferta de suelo urbano y la oferta de suelo en gestión. Y ahora veremos un poquito más adelante, pues os adelanto que, como es lógico, en las zonas en las que va a haber mayor demanda, que son las zonas de Madrid, Valencia, Cataluña, Málaga, Sevilla, la oferta de suelo urbano es escasa, es muy escasa. Pero en cambio sí que está habiendo una mayor gestión en cuanto a suelo y por eso, como comentaban nuestros compañeros anteriormente con los desarrollos del sureste, Madrid Nuevo Norte, Madrid concretamente, se está haciendo una actividad muy importante que está generando, va a generar esa oferta de suelo en los próximos años. Nos quedamos con este mapa.
oferta, suelo urbano y suelo en gestión. Y este mapa lo queremos cruzar, como os comentaba, con la demanda, ¿vale? Demanda que en los últimos años cada vez más se ha estado focalizando en las principales capitales de provincia. Cierto es que años atrás, y me remonto antes de la pandemia, era más habitual la compra de suelo a lo mejor en poblaciones más secundarias, pero sí que es cierto que en los últimos años hemos visto cómo la inversión se focaliza más en las zonas con menor riesgo, zonas donde hay una mayor absorción por parte de los compradores y donde la inversión busca esa, ya no una rentabilidad, sino un menor riesgo a la hora de poner el producto en mercado y comercializarlo. A ver, vale. Si superponemos los dos mapas, vemos que efectivamente dónde coincide la oferta y dónde coincide la demanda, como comentamos al principio. En las zonas donde hay suelo en gestión, donde no hay suelo finalista. Y en ese suelo en gestión, y basándonos en estas principales capitales de provincia, estamos viendo, como os comentaba, una mayor actividad a nivel urbanístico en los últimos años. Y cada vez más el foco inversor se está incidiendo, ¿no? Focalizando en estas zonas para poder acceder a pastilla de terreno, bolsas de suelo, que anteriormente no era posible. Y todo esto ha sido posible porque cada vez que avanza urbanísticamente un sector, se da más certidumbre, se da más seguridad. Y eso invita a los inversores, a los fondos, a poner capital en estas zonas donde ya hay un horizonte temporal más o menos determinado. Tenéis ahí una muestra de las principales capitales y sus ámbitos que ahora mismo están en gestión, pero quería bajar al detalle de Madrid. Madrid estamos viendo que es, yo creo que la región donde más actividad urbanística ha habido. Cierto es que ha habido muchos ámbitos en los últimos años que han estado parados o bloqueados, pero en los 2 últimos años ha habido una actividad en cuanto a la gestión muy importante. Veíamos antes con Juanjo, con Luis, con Marcos, cómo en los últimos 2 o 3 años el empuje a nivel urbanístico de estas zonas pues ha sido muy importante para tomar decisiones por parte de los inversores y empezar a posicionarse en estos ámbitos para poder obtener suelo. Dentro de los grandes ámbitos que ahora mismo tenemos en Madrid, hay más, ¿no? Pero bueno, yo creo que son los 20 principales que hemos querido indicar. Claro, no todos ellos tienen la misma fase de gestión o los mismos plazos de gestión. Hemos querido marcar en verde los que más de inmediato vamos a ver que se van a empezar a construir viviendas, como es el caso de Aijones y Berrocales en sus primeras etapas. De aquí a 12 meses ya van a estar en construcción. Pasaremos luego a la zona de Valdecarros, la zona de Arpo y la zona de Retamar de la Huerta. Calculamos que en el plazo de 2 años podemos empezar a ver ya en las primeras etapas las primeras construcciones, y el resto de ámbitos pues un plazo mínimo de más de 24 meses, al igual que Valdecarros, Aijones y Berrocales en sus últimas etapas. Creo que es importante también remarcar el tema del precio, y para ver la evolución que ha habido en los precios en los últimos años, hemos querido hacer una comparativa, ¿no?, entre cómo estaban los precios en 2020 y cómo están ahora los precios en 2023. Vais a ver, y empezamos por Madrid, como siempre el año 2020, por el tema de la pandemia, pues hubo un descenso, ¿no?, en cuanto a ese valor de los suelos. Ya no solamente que bajaran los precios, sino que también hubo menos operaciones. Y esa demanda embalsada que quedó durante 2020 se reactivó durante 2021. Y en 2021 comenzó otra vez de nuevo a gestarse esa actividad promotora que llevó al incremento de los valores para una ciudad como Madrid en torno a un 10, un 9% respecto a 2021, ahora en 2023. Y si veis también es curioso cómo, y por la falta de suelo, cómo en 2020 había una mayor diferencia entre lo que era el precio en el casco urbano y lo que era la área metropolitana, pero a medida que han ido avanzando los años y a medida que se ha ido vendiendo el escaso suelo que había en Madrid, el precio prácticamente se ha asemejado por, como os comentaba, esa falta de suelo urbano que ha hecho que muchas promotoras buscaran otras zonas en primeras y segundas coronas para promocionar. Lo mismo prácticamente pasa en Barcelona. En Barcelona también tenemos la misma curva,
y vemos cómo desde 2021 hasta ahora 2023 los precios se han ido incrementando en torno a un 8%. Aquí sí que es cierto que la diferencia de valor empezó a juntarse las dos líneas un poquito antes, un añito antes, y es porque en Barcelona ya sabéis también que tiene una mayor problemática que Madrid con todo el tema de la situación geográfica en cuanto a limitación de espacio por el tema de la montaña y el tema del mar. Por tomar otras zonas de referencia a nivel nacional, creo que es importante el auge que ha tenido en los últimos años el arco cantábrico. En los últimos años hemos visto como la falta de suelo en otras zonas ha llevado a promotores a subir a la parte de Galicia, Asturias, Cantabria, por supuesto País Vasco, porque no había posibilidad de construir en otras partes en España, y la verdad es que ya antes era un mercado más local en cuanto a tema de promotores, pero sí que es cierto que en los últimos años promotoras nacionales han desembarcado y están desarrollando distintas promociones en estas zonas. Y también es importante en la subida que ha tenido el arco cantábrico en cuanto a tema de precios por el tema del cambio climático. Parece una tontería, pero cada vez más la gente está buscando esos grados de menos, ya no solamente en verano. Estamos viendo como yo veraneo en Asturias y cada vez es más difícil aparcar el coche en verano en Ribadesella, es una locura. Pero la verdad es que cada vez vemos como más público, ¿no? Antes la zona norte pues era mucho público de la zona norte precisamente, la gente que iba de Bilbao, la gente que iba de Madrid. No, cada vez hay más gente que está yendo del sur al norte y esto está provocando pues una mayor demanda de vivienda y por supuesto también de ocupación hotelera. Levante y Baleares, que voy a decir, aquí sí que estamos en la costa tradicional y sobre todo también aquí el incremento de los precios ha venido fundamentado por la demanda extranjera, el público extranjero, sobre todo en la zona de Baleares. Y Baleares también incremento de precios debido pues, a esa escasez de suelo. Y como claro exponente del crecimiento urbanístico, auge de la demanda y todo lo que queramos poner otros adjetivos, está Málaga. Málaga yo creo que ha sido la provincia que en los últimos años mayor crecimiento ha tenido en todos los sentidos, ya no solamente a nivel residencial, a nivel terciario, a nivel hotelero. Málaga, capital y Costa del Sol. O sea, es tremendo la demanda que hay en estas zonas y eso ha llevado a unos incrementos de valor en torno al 25% y ha llevado también pues, a que haya cada vez pues, más, o mejor dicho, menos disponibilidad de suelo. Por último, y por hacer un guiño a las otras líneas de negocio, de las que también trabajamos en CBRE, no solamente Living, queríamos pues, bueno, daros una visión de cómo ha sido este 2023 y cómo creemos que va a continuar el 2024. 2022, ya no solamente 2023, 2022 empezó el auge del Flex Living, todo lo que aquí conocemos como el co-living, el senior housing y demás. Todas estas nuevas líneas precisamente provocadas por la falta de suelo residencial y con esa necesidad de dar una solución habitacional, hemos visto cómo los suelos terciarios, con usos complementarios, hospedaje, usos suelos dotacionales cada vez han tenido más demanda para poder desarrollar estas nuevas alternativas habitacionales. Industria y logístico, comentaban antes, el tema de Valdecarros y demás, efectivamente, cada vez es más la demanda de suelos, cada vez hay menos suelo grande y cada vez es más necesario, debido al incremento del e-commerce, todo el tema del last mile. Cada vez se están demandando más parcelas próximas a lo que son cascos urbanos o zonas residenciales para dar este servicio, parcelas que ya no son tan grandes como las que se necesitan para las propias plataformas logísticas, pero que son de mucho interés. Y el agribusiness. Empezamos con agribusiness hace 2 años en CBRE. Lo que antes era un sector menos profesionalizado, cada vez es más profesionalizado. El crecimiento que ha tenido ha sido exponencial. Estamos viendo cómo está viniendo muchísimo fondo, muchísima inversión extranjera, fondos de inversión, aseguradoras a invertir en España, porque España es un país agrícola y todo lo que hay ahora mismo en la costa mediterránea, y hablamos España, hablamos Portugal e Italia, que desde CBRE pues, tenemos los 3 países alineados, estamos viendo cómo cada vez más capital internacional, capital profesional está metiéndose a comprar este tipo de producto porque, entre otras cosas, están dando unas rentabilidades, como podéis ver en la diapositiva, muy altas respecto a lo que es a lo mejor el mercado inmobiliario. Y nada más, por mi parte, quedo pendiente de alguna pregunta que queráis plantear. Juan. Y cedo la palabra a mis compañeros. Emilio, muchas gracias y gracias a todos.
te buscan y te encuentran. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por el análisis. Le cedo la palabra a Pedro Rodríguez, director de negocio de Lanco. Nos va a dar una visión del sector privado. He visto que tu título es muy atractivo en cuanto al tema. Lo cito literalmente. Pedro ha propuesto cómo crear valor desde el suelo, que es un reto interesante como título, y espero que nos enseñes y que nos compartas vuestra experiencia. Muchas gracias. Gracias. Vale, ok. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por la invitación y sobre todo en una fecha como esta tan señalada, que es el 25 aniversario. Creo además que este tipo de foros es fundamental, el tenerlos para poder dar oportunidad a los operadores que estamos en la gestión y en el día a día del suelo de poder dar una visión de cómo está evolucionando el mercado. Y en este sentido, bueno, mi presentación de hoy, va en dos apartados principales. Por un lado es una visión y un análisis del mercado de suelo desde el punto de vista de un operador a nivel nacional como es Lanco, y por otro lado una presentación en breve briefing de qué es Lanco y a qué nos dedicamos y cómo gestionamos la cartera de suelo que tenemos. Bueno. Perdón. Sí, disculpad. El mercado de suelo, bueno, lo que identificamos principalmente y sobre todo desde la etapa en la que iniciamos nosotros nuestra andadura en el 2019 es que el mercado ha rotado, y sobre todo el mercado de suelo ha rotado dándole una liquidez en determinadas zonas que principalmente no había al origen. Es decir, nosotros cuando al inicio de los tiempos tomamos la cartera, nos acercábamos a ver a los operadores, a los grandes promotores, con la intención de ofrecerles suelo para poder gestionarlo o bien de forma conjunta o trasladarles estos suelos que teníamos en gestión, y nos miraban con cara rara al principio y nos decían si era un suelo que tenía ya la última fase de urbanización les podría interesar, pero si hablábamos de un suelo con un planeamiento de desarrollo aprobado o incluso con un proyecto de parcelación inscrito, que no era interesante. Esto ha ido evolucionando y en este momento sí que se están produciendo operaciones de desinversión y operaciones de coinversión en determinados sectores, y principalmente vienen ligados a lo que es una falta de suelo finalista, que es cierto que se produce en algunas zonas, pero también esto está provocando un efecto añadido, que es la incorporación de operadores profesionales dentro de lo que es la gestión del suelo, a los que se refería anteriormente Luis, que pasa tanto en Valdecarros como pasa en Los Cerros y en otros sectores, y esto genera una situación de bastante mayor confort a la hora de la gestión de especialización del suelo. De cara a lo que es el mercado a nivel nacional, sí que existe, y Javier en esto incidía, una situación de micromercados. Es decir, no se puede hablar de un mercado de suelo a nivel nacional, sino que se tiene que hablar de mercado de suelos locales y mercados de suelos que están, digamos, ligados a determinados factores o determinadas situaciones de producción que vienen ligados a demandas que no se producen de forma interna, sino que muchas veces vienen de forma externa a través de operadores o de cliente internacional. ¿Esto qué hace? Pues que en determinadas zonas, tomando como referencia el precio de producto terminado, que son las que aparecen en color, pues sí que se pueda poner en marcha determinados suelos, porque los costes de transformación sí posibilitan el tener un cierto margen a la hora de la gestión del suelo y su transformación. Y en las zonas que aparecen en blanco, tomando como referencia, insisto, el precio del producto terminado, el precio medio del producto terminado de obra nueva, pues claramente se identifica que hay zonas que no son capaces de soportar esos costes de transformación. Sí. En cuanto a los grandes retos, bueno, pues en cuanto a los retos tenemos, identificamos nosotros tres conceptos que para nosotros son clave de cara al desarrollo. Y es un tema, es la certidumbre. Es fundamental que cuando acometes la gestión de un suelo tengas la capacidad para poder analizar de forma certera cuáles son los parámetros que afectan al suelo. Es cierto que en la tramitación que se produce es muy larga y se incorporan un montón de normativas que hacen que determinados costes provoquen una incertidumbre que hagan que posteriormente no salgan los números, y en muchos casos hemos tenido que apartar o aparcar determinados suelos
que inicialmente sí que salen rentables. Por otro lado, un segundo factor que es muy importante, y comentaba en su intervención el director general del suelo, es la agilidad de la tramitación. Y en ese sentido, sí es cierto que se están produciendo movimientos por parte de la Administración identificando esto como una labor importante a la que poner foco. Y en ese sentido, la ley del Omnibus que están planteando con ventanilla única, etcétera, va un poco en la dirección que estamos viendo que es la necesaria para que la Administración tome sentido y haga que se pueda desarrollar los suelos en un tiempo lo suficientemente rápido. Por otro lado, la seguridad jurídica. Es cierto que la seguridad jurídica es una de las grandes claves que en este caso la transformación de suelo tiene. Estamos viendo permanentemente cómo determinados sectores, los tribunales de los superiores de justicia los acaban tumbando y acaban paralizando estos desarrollos por un defecto formal. Este tipo de cosas tenemos que evolucionar y ahí tanto la administración pública como los operadores privados tenemos que hacer un esfuerzo en poder concretar unas actuaciones que permitan que la seguridad jurídica se mantenga sin perder lo que es la tramitación que se ha realizado hasta la fecha. Cuando hablo de administración pública, intervienen otros operadores dentro de la transformación del suelo que son determinantes y son entidades colaboradoras, organismos, como pueden ser las confederaciones, que son tan importantes con la propia administración pública. Es decir, sí que existe una cierta sinergia entre la administración pública y en lo que es la iniciativa privada. A la hora de los desarrollos de suelo, sí que hay una voluntad bastante mayor en el mercado en este momento de poner en marcha determinados suelos, pero es cierto que hay otra serie de factores que están alterando lo que es la generación de este suelo como consecuencia de incorporaciones de informes sectoriales, entidades que no están acostumbradas a tener esa misma agilidad y que están interfiriendo de una forma muy potente en la fabricación del suelo. En cuanto a los operadores de suelo, hay un modelo que estaba comentando con algunos compañeros antes de la reunión o de la exposición, y es la aplicación de modelos ESG. Entendemos que esto es un tema que va a ser relevante en los próximos años. El modelo ESG es un modelo de sostenibilidad que amplía un poco el espectro y que puede dotar de determinados parámetros que pueden ser digamos, bastante dinamizadores del mercado. En este sentido, hay un programa que se está desarrollando en Andalucía que se llama el programa IMPAS, el Impulso Andaluz de Suelos Sociales y Sostenibles, un poco abanderando la demanda que hacen las cooperativas de poder hacer vivienda social y a buen precio, en la que se fijan, lo primero que se va a hacer es una mesa de trabajo en la que se está trabajando ya junto con la Administración, en este caso con la Junta de Andalucía, en la que se está poniendo primero las bases de qué es un desarrollo urbanístico que tenga ese grado de sostenibilidad elevado y como consecuencia de inicialmente poder tener establecidos cuáles son esos parámetros, en el momento que se puedan superar como consecuencia de incorporación de determinados parámetros como pueden ser pues el tema del ciclo del agua, el tener una capacidad para, pues comentaba el otro día antes, comentaba Marcos, la posibilidad de generar un circuito en el que no se pierda el agua y podamos reciclarlo de alguna forma, de una forma sostenible. Todo eso que se implemente en el desarrollo se pueda tener una contrapartida a la hora de la generación de lo que son los suelos en los que estamos trabajando. En ese sentido hay como contrapartidas y como punto inicial pues un tema de plazo. En el caso de la Administración de Andalucía lo que están manteniendo es una unidad acelerada de expedientes que lo que hace es intentar poner encima de la mesa aquellos expedientes que tienen ese grado, digamos, de sostenibilidad por encima del adecuado del que se establezca como mínima, ¿no? Y una segunda puede ser la compensación, que puede ser incluso un aumento de eficabilidad. Pues el aumento de eficabilidad también puede ser una muestra de cierta flexibilidad a la hora de acometer determinados desarrollos que tengan ese grado de sostenibilidad. Y, por supuesto, las ayudas directas en cuanto a incentivos fiscales. Este programa es un programa que entendemos que es novedoso, pero que es necesario conocer porque podemos imitarlo en otras zonas, como puede ser en la Comunidad de Madrid, a la hora de establecer unos parámetros que sirvan a la hora de poner e impulsar determinados sectores. Por otro lado, el tema de la flexibilidad es evidente, y esto se han comentado los diferentes ponentes, es clave. Nosotros en nuestros desarrollos, el 85% de los desarrollos son desarrollos de antes del boom inmobiliario. O sea, corresponden al 2005, 2003, 2004, y todos estos tienen una serie de parámetros que son difícilmente de cambiar
y que son además parámetros que responden a unas necesidades que el mercado en este momento no está identificando. Es decir, el mercado ha evolucionado, los clientes quieren otros productos, el tema de la pandemia ha venido a lastrar o digamos a cambiar un poco los modelos y los paradigmas, ahora el construir sin terraza poco menos que ni se plantea, es decir, hay una serie de parámetros que están establecidos en los desarrollos que estamos nosotros impulsando que en muchos casos no podemos modificar por un tema de plazo, pero que sí que es necesario que a la hora de acometer nuevos desarrollos se estén incorporando dentro de lo que son estos nuevos desarrollos y emitir una flexibilidad tanto de usos como de otras facetas que son importantes. En ese sentido, la Comunidad de Madrid, por supuesto, pues, está metiendo la ley Omnibus, etcétera, y una serie de modificaciones que se están planteando, incluso el propio Ayuntamiento, que van en la misma dirección que nosotros consideramos bastante acertado. Y luego, por último, una especialización en la gestión. Sí que es cierto que este carácter que se está produciendo ahora, o esta modificación del perfil de los operadores que están entrando en el suelo, es cada vez más profesional, pero se necesita una especialización en la gestión. Y en ese sentido, creemos que esa especialización es claramente va ligada a un tema de conocimiento local. Como comentaba al principio, no es lo mismo hablar del suelo en Andalucía que el suelo en Madrid o el suelo en la comunidad de Galicia. No tienen nada que ver. Y para eso hay que encontrar operadores que estén especializados en esta gestión. En ese sentido, creemos que uno de los ejemplos en cuanto a gestión eficiente es el ejemplo de Valdecarros, que ha conseguido en un sector muy complejo, del mayor tamaño de los sectores de la Comunidad de Madrid, ha sido capaz de poner y de impulsarlo en un plazo muy corto, con una estructura de propiedad muy complicada, además con decisiones muy valientes, como la reserva de una determinada porcentaje de edificabilidad para poder acometer el desarrollo y poder impulsarlo de una forma mucho más dirigida, sin necesidad de estar invocando permanentemente asambleas que generan una situación muy compleja en cuanto a desequilibrios, en cuanto a minoritarios y mayoritarios, y ese tipo de estrategias yo creo que son claves y han sido muy, muy decididas, y entendemos que es un modelo a seguir con cualquiera de los otros sectores. Bueno, y ya empezando, perdón, no pasa esto. Bien. Voy a dar una explicación un poco de en qué consiste o qué somos como compañía. Bien, nosotros empezamos la gestión en el 2019 y somos una sociedad que monta el Banco Santander, en la que traspasa todos sus activos del banco que tenían del suelo, se lo acaban trasladando, nos lo trasladan a nosotros, y es todo tipo de suelos. En este caso tenemos suelos rústicos, suelos en desarrollo, en gestión y suelos finalistas. En principio, la compañía se monta tenemos una implantación territorial, implantación, digamos, a nivel nacional, llevamos suelos, y ya contaré un poco los parámetros en cuanto nos movemos, y nuestro objetivo es transformar los suelos en gestión y hacer un ciclo integral de toda la gestión del suelo. De hecho, en la última etapa estamos desarrollando determinada parte de promoción en aquellos suelos en los que no identificamos que se produzcan operaciones de venta de suelo, como consecuencia de que o bien los bancos no financian o los operadores no vean clara la demanda potencial que existe en determinados zonas, y en esas zonas desarrollamos pequeñas promociones que nos permiten, montar un modelo que sea capaz de desarrollar o de poder vender el resto de los suelos. ¿Qué tenemos como, carácter principal? Bueno, durante estos años lo que hemos estado haciendo es analizando la cartera, segmentando la cartera, y sobre todo generando un equipo de profesionales con un alto marcado carácter, de conocimiento inmobiliario, que ese conocimiento inmobiliario lo trasladamos al conocimiento urbanístico. En ese sentido, tenemos un modelo en el que lo que hemos tratado es de focalizar hacia dónde va dirigida la fabricación de suelo. La fabricación de suelo no es algo que tengamos que mirarnos al ombligo. La fabricación de suelo tiene un origen, tiene un objetivo, que es la comercialización del suelo. Entonces, para nosotros es tan importante una promotora a nivel nacional como, pues, en este caso, las cooperativas, porque son parte del modelo, de gestión que realizamos. Y es una parte, clave a la hora de nuestro objetivo. Y eso lo tenemos muy identificado.
¿Qué nos diferencia? Bueno, nos diferencia principalmente que gestionamos nuestra propia cartera, la gestionamos directamente, tenemos un equipo de 70 personas, en este momento somos más de 70 personas dentro de la organización, contamos con un equipo local en el que hay otros 20 gestores externos que son gestores externos locales que nos permiten tener capilaridad sobre el territorio y además contamos con un conocimiento territorial que como consecuencia de tener determinadas 7 territoriales hemos montado para poder tener esta capilaridad. ¿Cuáles son nuestros 4 pilares? Bueno, nuestros 4 pilares son el equipo profesional, la implantación territorial, clave que creemos que es fundamental, el conocimiento urbanístico inmobiliario y los recursos tecnológicos. En ese sentido, en tema de los recursos tecnológicos, hemos estado trabajando durante estos 4 años en la generación de una plataforma tecnológica, se llama la NAP, que lo que nos permite es gestionar íntegramente todo lo que es la gestión del suelo. Hemos analizado las 17 leyes de las comunidades autónomas, hemos establecido unos parámetros estándares de cara a poder hacer análisis en este sentido y somos capaces de gestionar y monitorizar la gestión del suelo. Hacemos todo el ciclo de vida de la gestión del suelo desde el punto en el que lo tomamos hasta que finalizamos. No nos dedicamos a identificar los momentos de desinversión, sino que hacemos el análisis completo. ¿Cómo es el modelo de desarrollo? Pues como os comentaba, hemos montado una máquina de gestión urbanística. Somos una promotora de suelo. Es un concepto, en este caso, el tema de la promotora de suelo, que es bastante más amplio del que lo que sería una gestora de suelo o una empresa especializada en la gestión de suelo. Va más allá. Es un concepto en el que se aunan parte financiera con una parte de inversión, con una parte de retorno sobre la inversión. Y en ese sentido hemos montado una máquina de gestión que lo que hace es montar un modelo industrial, lo más industrial que hemos podido y con un modelo escalable. En ese sentido tenemos un modelo a través de un instrumento que hemos generado que se llama los planes de acción del suelo. Tenemos planes de acción del suelo, de todos los suelos que tenemos en gestión y lo que tratamos es de generar todo el ciclo de vida del suelo hasta su finalización, tomando como referencia principalmente los precios de producto terminado y haciendo el residual hasta llegar a cada una de las posiciones en las que se establecen los saltos de valor como consecuencia de los hitos que se producen posteriormente. Esto es un modelo financiero que nos permite ir monitorizando y visualizando cuáles van a ser los retornos que se puedan producir en el suelo a medida que van produciéndose estos hitos. Y nos permite tomar decisiones en un momento determinado a la hora de hacer una desinversión por las ventanas de oportunidad que se vayan produciendo en determinadas zonas. Es un modelo industrial, es un modelo, digamos, novedoso, pero sí que nos hace tener una visión bastante al detalle de cómo se va a producir la evolución de los suelos en cada uno de los sectores en los que estamos trabajando. Esto es parte de la herramienta tecnológica, requiere una información que se incrementa dentro de lo que es la herramienta. Ahí en las tablas, en la parte inferior, aparecen los 4 saltos de valor que se producen como consecuencia de la transformación del suelo. Uno es la aprobación del planeamiento de desarrollo, el segundo sería lo que es la inscripción del proyecto de reparcelación, el inicio de las obras de urbanización y el suelo finalista. En función del CAPES que hay que incorporar, se produce unas plusvalías en cada uno de esos saltos y como consecuencia de eso, pues tenemos la capacidad para tomar decisiones en cuanto a lo que son las posibles desinversiones o acometer determinada inversión adicional en el caso de que se produzca alguna paralización a la hora de que haya algún sector que pueda tener algún problema y tengamos que incorporar esa participación dentro del sector, dentro de nuestra sociedad. De hecho, estamos comprando en algunos sectores, estamos comprando suelo. Bueno, estos son los grandes números. De forma general, tenemos 11.000 activos, unos 3.400 sectores en los que estamos incorporados, aproximadamente un 44% es en gestión, el 40% es finalista y un 16% es rústico. Son unos 4.000 millones en valor bruto y en principio lo que tenemos son 450 desarrollos en los que estamos interviniendo directamente. Tenemos juntas de compensación, agrupaciones de interés urbanístico, tenemos un trabajo bastante arduo y esto lo integramos directamente en la plataforma y a través de la incorporación de todos los parámetros somos capaces de ir monitorizándolo. Es cierto, y en eso nos mentiría, no acertamos en un porcentaje alto a la hora de hacer las estimaciones a futuro, siempre se nos retrasan las tramitaciones,
pero sí que somos capaces de tomar decisiones a la hora de poder identificar hacia dónde queremos que vaya un suelo. Esto no es un tema que solo nos corresponde a nosotros, es un tema bastante más complejo porque en los porcentajes tenemos unos porcentajes de participación que no siempre llegamos por encima del 50%. Lo que pasa es que sí que identificamos que en el momento que entramos a participar en determinados sectores, el hecho de poder incorporar este conocimiento y esta visión de hacia dónde dirigir el suelo en base a los retornos futuros que se puedan producir, genera unas sinergias que nos permiten incorporar otros promotores, otros tenedores de suelo y de esta forma poder impulsarlos. En cuanto a los números, pues seguimos 1.700 suelos finalistas, 1.100 fincas rústicas y en torno a 1.000 viviendas ahora en producción, que son en promoción, que es la última fase, pero principalmente en este momento está vinculado, como os decía, a un tema más de dar cobertura a lo que es la propia desinversión en este caso de los suelos. Bueno, para terminar, ¿qué es lo que somos? Pues bueno, nosotros somos una promotora de suelo en donde lo que vemos es que el suelo en sí mismo es un negocio. Es decir, el suelo es un negocio y lo que hay que saber es gestionarlo. Y para eso necesitan empresas especializadas y sobre todo con un modelo que sea capaz de analizar de una forma clara y decidida cómo van a ser los desarrollos. En este caso, Lanco es una empresa que tiene unos estándares muy altos, es responsable, respetuosa, estamos incidiendo en el ESG, etcétera, siguiendo el modelo de nuestro principal accionista, que es el banco, en este caso, el Grupo Santander. Yo, si queréis, luego comentamos o dejo ahí el tema, lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pedro. Le cedo la palabra ahora a Carlos Ruiz. Carlos ha tenido muchísima experiencia en el sector privado y desde hace unos años ya en el sector medio público como responsable de desarrollo de suelo, de gestión de suelo en Sareb. Muchísimas gracias. Gracias por venir, Carlos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos, a Cecine y en general a todos vosotros. Estamos entre amigos, nos conocemos hace mucho tiempo y es un placer compartir con vosotros esta sesión. Vamos a hablar del desarrollo de suelo por parte de Sareb, concretamente de la porción de suelo que Sareb destina al desarrollo proactivo, al desarrollo voluntario, que es una porción minoritaria del global del conjunto de la cartera de suelo de Sareb. Tiene, desde mi punto de vista, tiene la virtud de que, siendo Sareb una empresa de tránsito entre una época que vivimos todos, de expansión, y otra época, que es la que estamos viviendo ahora, o desde el año 2015, yo creo que tenemos una visión de qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando, y por lo tanto de qué cosas pasaron y ojalá no vuelvan a pasar, y qué cosas pasaron y ojalá sigan pasando. Guarda relación esto que cuento, esto ocurre a pesar de que digamos, Sareb, empezamos la actividad en el año 2013. Se puede decir que de 2013 a 2015 no hicimos esencialmente nada más que inventariar, defendernos, entender qué es lo que teníamos, y realmente desde 2015 hasta ahora, en términos urbanísticos, han pasado 2 legislaturas, que no es mucho, es muy poco. Los que trabajamos en urbanismo y medimos los tiempos en legislaturas, sabemos que 2 es muy poco. Digo más, una de ellas, bien lo sabemos los que somos propietarios en los cerros y los que somos propietarios en Valdecarros, una de ellas en parte de España no aplicó, o sea, fue nula de pleno derecho, como dirían los políticos, ¿no? Entonces, uy, ¿qué ha pasado? Se ha desconfigurado. No sé, Javier, si podemos poner el PDF, quizá. Vale, yo voy hablando, no te preocupes. Sareb nació en ese contexto de actividad de negocio fallido, tanto de negocio inmobiliario como de negocio financiero. Nació con un 80% del balance que eran préstamos, un 20% activos ya adjudicados, y sorprende, incluso a estas alturas, ver lo difícil que ha sido, lo difícil que está siendo transformar ese 80% de préstamos en adjudicados. Quiero decir, los que hacemos urbanismo nos quejamos del urbanismo, pero cuidado con los concursos de acreedores y con las ejecuciones hipotecarias, que tampoco son de broma. A lo que voy es que en este momento la proporción más o menos estaremos acercándonos a 2/3 de activos inmobiliarios, 1/3 todavía de activos financieros. Pero ya estos 2/3 de activos inmobiliarios nos permiten
verdaderamente entender cómo es la cartera y qué cosas heredó del pasado y no quisiéramos que heredase del futuro. Mira, ya se ve mejor. Cuando hable a continuación de valores, no voy a hablar en general en términos de valores contables, excepto en esta diapositiva, porque los 51.781 millones de euros son valores contables, y no voy a hablar porque sabéis que las condiciones de traspaso de los activos por parte de las cajas de ahorros de las entidades cedentes a Sareb diferenciaban de forma muy marcada los descuentos que se producían sobre el valor contable cuando era inmueble adjudicado, concretamente cuando era suelo adjudicado, muy diferente a cuando era préstamo. De forma que a día de hoy, para el global de la cartera, por supuesto que tiene sentido hablar del valor contable, pero particularmente para nuestra porción de suelo no lo tiene, porque es una mezcla y activo a activo no es el valor contable una referencia especialmente relevante caso a caso. Como os decía, del global de la cartera de Sareb, aproximadamente, cartera de suelo de Sareb, aproximadamente un 20% está segmentado por el desarrollo por activo, desarrollo voluntario. Y esto se parece, en cierto modo, al porcentaje que comentaba Pedro de su cartera. Al ver de 4.000 por 3.000 y pico proyectos y desarrolláis de forma proactiva 500 o 400 y pico. Por ahí anda. Esta es la distribución territorial. Claro, y os preguntaréis, ¿no? Y podría preguntar Javier, oye, ¿y esta distribución territorial que se ve en el mapa obedece a la demanda de mercado? Pues no del todo. ¿Obedece a la cartera de Sareb, al global de la cartera de Sareb? Pues tampoco del todo. Y no es así, primero porque sabéis que nosotros, las entidades cedentes, eran esencialmente cajas de ahorros. Esas cajas de ahorros muchas veces venían de cajas provinciales. La caja de ahorros de Palencia se juntó con no sé qué, al final pero entró en Caja España. Quiero decir, esas implantaciones territoriales generaron una dinámica de expansión crediticia concretamente más acusada sobre esas áreas geográficas que sobre otras. Veréis que en el País Vasco tenemos 5 proyectos. Eso no representa el mercado, no representa la necesidad del mercado, representa lo que hemos podido extractar de la cartera de Sareb concretamente para esta finalidad, siendo que ninguna de las cajas de ahorros vascas fueron cedentes de Sareb. Como veis, más allá de eso, este gráfico muestra una concentración acusada en el Levante, no tan acusada como en el global de la cartera de Sareb, y por el contrario hemos sobreponderado la relevancia de Madrid en este gráfico respecto a la cartera que tenemos en Madrid, que no sería de un color azul tan oscuro como la que estamos viendo. Dado que nuestra actividad teórica termina en 2027, digamos que nuestra cronología, nuestra preparación de actuaciones finaliza a mediados de 2027, lo que explica, y lo veréis en el gráfico de abajo, lo que explica que, dentro de lo que nos da tiempo, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que nos da tiempo y aconseja el mercado, no es mayoritaria la porción del suelo que llega a la condición de urbanizado. Veis cifras en todo caso que suenan muy abultadas. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que hablamos de las edificabilidades globales de ámbitos, no son solo residenciales, en realidad luego se combinan residenciales con otros usos. Bueno, y hay un cierto efecto de edificabilidad sobrante, lo comentaremos después, porque es una patología que no es infrecuente en nuestra cartera. Bien, como os decía, Sareb es una empresa de tránsito. ¿Entre qué tránsito nos encontramos? Y hablando, concretamente en desarrollo urbanístico. En el tránsito permitidme que lo lleve al extremo, que lo caricaturice un poco. Nos encontramos en el tránsito entre la Ley 698, que en cierto modo da pistoletazo de salida al negocio de suelo, a la financiación de suelo, a la barra libre de financiación de suelo que ocurrió en aquella época, en la que Ley 698, que propiciaba un modelo de ocupación del territorio donde se presumía que el planeamiento general clasificaría como urbanizable todo aquello que por defecto no tuviese que ser o urbano o no urbanizable de especial protección. Esto no se llevó al extremo en todos los casos, pero se llevó bastante al extremo en ciertos territorios, y eso tiene sus repercusiones negativas, ¿no? Por otra parte, la Ley 698, os acordáis que es una ley que en general, no entro en detalles, era bastante garantista con el contenido económico del derecho de propiedad en el suelo urbanizable. Lo era a efectos expropiatorios, lo era a efectos de mantenimiento de los derechos, e indirectamente, no por la Ley 698, lo era la normativa de valoración hipotecaria, que consideraba que un suelo urbanizable
sectorizado, delimitado, programado, como lo denominemos, tenía una valoración que podía servir de garantía, como así creyeron nuestro sector financiero en la época. ¿Cómo diligentes son estas premisas? Pues poco, pero no me entretengo en ello, que sería demasiado largo. Como movimiento, en cierto modo pendular, y permitidme que también lo lleve a la caricatura, la Ley 8/2007 va al efecto contrario, ¿no? Sin ser una ley urbanística, que no lo es, y expresamente no lo es, viene a decir que el criterio de clasificación del suelo tiene que ser un criterio estricto vinculado a la demanda real. Esto no sé si lo dice la ley o lo dice la jurisprudencia. El concepto de demanda real a nosotros nos parece, personalmente a mí, en general, nos parece que tiene mucho peligro. Quiero decir, y lo voy a ejemplificar con un caso que es un caso real, permitidme que nos diga de dónde, ¿no? Y es cuando se interpreta que la demanda real, a efectos de un futuro plan, de un futuro planeamiento, de una futura clasificación del suelo, a efectos de permitir o no permitir un nuevo desarrollo, un nuevo plan parcial, el peligro es cuando se considera que la demanda real estriba o se deduce simplemente extrapolando una proyección de población de lo que ha pasado en los 10 años anteriores, que va a pasar en los siguientes 10 años. Bueno, primer error, ¿qué es eso de 10 años? 10 años no es nada. Segundo error, sin tener en cuenta que el tamaño de población, ¿no? la composición del hogar está variando, tiene una tendencia variable que tiene una importancia, tiene una incidencia muy relevante. Quiero decir, que el tamaño de población sean 3 viviendas por hogar o 2,1 viviendas por hogar, obviamente multiplica por 1,3 la necesidad de vivienda, que eso para un municipio o para una comarca tiene una relevancia extrema, ¿no? Sigo llevándolo al extremo cuando el análisis se hace exclusivamente para el ámbito del término municipal y no para el contexto metropolitano en el que se mueve el mercado inmobiliario. Sigo llevándolo al extremo cuando se considera que un planeamiento tiene una vigencia de 10 años. ¿Dónde están los 10 años de vigencia? No existen. Sigo llevándolo al extremo cuando se deduce de esa cantidad las viviendas que presuntamente van a ponerse como obra nueva en el mercado por causa de la rehabilitación del parque edificado, del parque de la ciudad consolidada. Y sigo llevándolo al extremo, y sigue siendo igualmente peligroso, cuando el resto, la cuantía restante, es la que específicamente se considera debe ser clasificada como suburbanizable, presuponiendo que todo el suelo susceptible de desarrollo va a ser efectivamente objeto de desarrollo en los términos en los que, de forma voluntarista, el planificador o el legislador cree que se van a desarrollar. Entonces, como veis, hablo de dos, no me quiero posicionar obviamente, pero hablo de dos movimientos pendulares que son igualmente perniciosos. Uno porque ha propiciado parte de ese modelo de ocupación del territorio que a nosotros nos pesa, que es cuando tenemos las Castillas llenas de sectores que no tienen mucho sentido, y el otro que es igualmente pernicioso, incluso diría que peor para el demandante de vivienda, que es cuando la disponibilidad de suelo se restringe hasta esa pretensión perfeccionista y absurda de que todo el suelo clasificado se va a desarrollar para ponerlo en carga para esos demandantes que además resulta que no pueden variar el tamaño de la población. Entonces, esto lo he introducido porque yo creo que es parte de esa explicación de la transición en la que estamos, ¿no? De la transición que nosotros apreciamos, que como todo movimiento pendular es peligroso, y yo creo que habrá que buscar el término intermedio para que no caigamos de una cosa a la contraria. Bueno, particularmente, hablando ya de Sareb, nosotros tuvimos, como os decíamos, unos primeros 2 años que fueron esencialmente de aterrizaje, donde las entidades cedentes, las cajas de ahorros, eventualmente y temporalmente mantenían la gestión, obviamente sin un enfoque en desarrollo proactivo de suelo, por lo tanto, a los efectos de esta ponencia esa primera fase no existe, y una segunda fase donde los servicers llamados generalistas asumieron la gestión. Servicers generalistas, como sabéis, hablamos de las grandes gestoras, de Altamira, de Servihabitat, de Solvia, en la concepción que tuvo Sareb en la época de que había que buscar grandes proveedores que, de la misma manera que gestionaban un suelo urbanizable, vendían una plaza de garaje. Eso tiene sus virtudes. Una es que la gestión se limitaba a 4 proveedores, pero tiene sus inconvenientes. Pues ya lo ha dicho Pedro, que digamos sin el nivel de especialización que se requiere para el desarrollo del suelo, es difícil encontrarlo en una empresa que indistintamente gestiona un centro comercial que vende una plaza de garaje. De forma que desde el año 2021-22 gozamos, y digo gozamos porque es literal, de un modelo de gestión en la que
aun manteniendo la subcontratación, la contratación externa, en este caso a Serviland, hemos conseguido parte de los requisitos que comentaba Pedro, la presencia territorial, la especialización, el foco, la alineación de intereses, y esa es un poco la situación en la que estamos apurando estos años desde 2022 hasta 2027, que son los que a priori nos quedan. Bien, este gráfico se parece mucho al que ha puesto Pedro y guarda relación con el mismo modelo, en el fondo con la misma conceptualización de cómo planteamos la captura de plusvalías. Veis que hay una línea de clases de suelo que corresponden a estados o a hitos o a formas de superación a través de, en la parte superior, digamos, los correspondientes instrumentos urbanísticos. La línea inferior responde al registro de la propiedad, que además ese es común para toda España. ¿Y a qué voy? ¿A qué voy con esta indicación? Nuestra percepción, y yo creo que la compartirás, Pedro, es que al final cuando analizas todas las legislaciones de todas las comunidades autónomas y las pones en contraste, por supuesto, con la legislación sectorial sobre aguas, con la legislación sobre registro de la propiedad, con la legislación hipotecaria, en realidad te das cuenta de que no ha cambiado nada. O sea, yo no sé si nos ha traído cuenta que la sentencia 61/97 introdujese ese grado de dispersión de nomenclatura, porque en realidad mucho no ha cambiado. Esto tiene la virtud de que podemos seguir haciendo un seguimiento sistematizado del proceso de transformación urbanística. Tiene el problema de que es contrario a la eficiencia de mercado. Siempre necesitas un traductor, en cierto modo, ¿no? No digo por temas lingüísticos, que también, sino concretamente necesitas un traductor de jerga, porque además eres un paria de la tierra. Si tú vas a un sitio y no utilizas la jerga apropiada, estás perdido. Y bueno, ese es un poco el logro que hemos conseguido ahora. Bien, en ese conjunto de proyectos, que en nuestro caso son 350, nos ocurre un poco como le ocurre a Lanco, que hemos necesitado sistematizar y tabular. En nuestro caso no tenemos una aplicación, pero en el fondo es la misma lógica, tabular cada uno de los hitos que explican a través de estas series, digamos, de las series desde la ordenación territorial hasta la ejecución material de obras, qué hitos se producen, de forma que, superado cierto hito, podamos parar, entender, para llegar al siguiente hito, primero qué plazo necesitamos, qué inversión necesitamos y si podemos vender ya o tenemos que seguir esperando. Contamos con que los 350 proyectos tienen demanda. Eso sí, no toda la demanda, no todos los demandantes son capaces de comprar suelo inmaduro. Antes sí que ocurría. Yo creo que el mercado ha cambiado. Antes había mucho más mercado de suelo inmaduro. Ahora, sobre todo en ciertas tipologías, es imposible, es difícil o casi imposible vender suelo inmaduro si es que no pasas por un previo intermediario que en realidad se quiere llevar el dinero que te deberías llevar tú. Digo que te deberías llevar tú, todos nosotros como contribuyentes, me refiero en este caso. Pero bueno, como decíamos, ¿qué es lo que ha cambiado durante el periodo de actividad de Sareb? Ha cambiado el mercado, desde luego en 2013 no había mercado. Las primeras operaciones relevantes de Sareb fueron en el 2013-2014 y se referían exclusivamente a suelo solar. El suelo inmaduro tardó bastante tiempo. Bueno, Javier, vivimos juntos, 2016, yo creo que ya empezaba a haber cierto mercado de suelo inmaduro. Luego la subida de tipos, o sea, las circunstancias nos han complicado un poco, pero yo creo que dejando aparte este aspecto de los tipos de interés, los efectos de la guerra o de la subida de precios, entendemos que hay un mercado creciente, en general un mercado creciente de suelo inmaduro, lo cual no impide que lo óptimo, o sea, no es contradictorio con el hecho de que el resultado óptimo se consigue cuanto más plusvalor capturas. Cierto que en la fase de papeles, digamos, en la fase de ordenación o en la fase de gestión, los multiplicadores del retorno son infinitamente superiores que en la fase de bordillos, por decirlo de alguna manera. Y digo más, seguramente en la fase de bordillos hasta tiene más sentido que sea un operador muy pegado al territorio el que mejor que Sareb, el que verifique, digamos, que todo va en el orden adecuado. Dicho esto, esos multiplicadores siguen siendo relevantes en la fase de bordillos y no renunciamos a ellos en la medida que podamos. Hay un último cambio que es en la orientación de políticas de vivienda en el que no quiero entretenerme. Y yo, para terminar, y siendo que soy el último ponente, quería contaros o poner en común, casi un poco de manera jocosa, 4 circunstancias, 4 peculiaridades que se repiten con cierta frecuencia. La primera es cómo hemos gestionado las expectativas de los particulares.
No hablo de las grandes capitales. Este primer punto, entendedlo más bien en relación con municipios medianos. Claro, la legislación urbanística, quizá con la leve excepción de Comunidad Valenciana últimamente, establece una secuencia lineal entre el proceso de maduración del suelo, no solamente lineal, sino unidireccional. El suelo inmaduro tiene que pasar a ser maduro. Y esto, con todo lo que ha ocurrido en España a partir del año 2007, tiene un problema, y es que muchos desarrollos, primero, se han parado, segundo, no tienen sentido, o tercero, si tienen sentido, no es en los mismos términos, ¿no? Lo decía Pedro. No son exactamente los mismos términos en los que se concibieron. Con lo cual, claro, muchos particulares estuvieron entre el año 98 y el año 2007 deshojando la margarita. Vendo, no vendo, vendo, no vendo, veían que los precios subían, aguantaban, ¿no? Muchos de ellos con esa pulsión, ¿no?, que veis ahí, que esto es literal. En las bodas en Comunidad Valenciana, el vivan los pais se gritaba, ¿no? Era una cosa muy tentadora. Claro, cuando empezamos a entrar las tenedoras de suelo o los services, lo primero que hubo es una reacción de cooperación entre nosotros, porque éramos percibidos como agentes hostiles por un propietario particular que tenía sus expectativas, hasta el punto que ellos nunca quedaban satisfechos, ¿no? Primero porque su objetivo nunca fue ser promotores, nunca fue ser propietario de un solar en general. Entonces, a ver, esto me ocurrió, esto es literal, ¿no? Lo decía, en una junta de compensación había un propietario y dice, cómprame o me desadhiero. Joder, pues no puede ser. Ya lo siento. No existe la desadhesión. Yo no digo que exista la desadhesión, pero creo que en general en la legislación urbanística tendría que haber formas menos riesgosas de las actuales, menos riesgosas para variar el rumbo. Ahora es mucho riesgo. De hecho, joder, cuando quieres cambiar el régimen de usos de una parcela, dices, no lo cambio. Mejor amplío el régimen de usos, porque cambiar, todo lo que supone cambiar, todo lo que supone volver a exponerte es demasiado audaz, ¿no? Siempre hay que pisar tierra firme. ¿Por qué pisas tierra firme? A veces de una manera compulsivamente miedosa, pues porque hemos visto lo que ha pasado al que no lo hace de forma compulsivamente miedosa. La segunda cuestión como peculiaridad es que, y este ejemplo, quizá lo conozcáis algunos, o podríais conocerlo porque lo compartimos, Pedro, es el ejemplo de las edificabilidades impostadas. Cuando empezó a llegar la época de crisis, hubo no pocas situaciones en las que los promotores lo que intentaban era ganar edificabilidad, tú dame más edificabilidad, que me da igual que pueda materializarla que no, con tal de que se la crea el tasador, ¿sabes? Me vale. Y bueno, este es un ejemplo en el que un municipio donde la altura media del entorno son 4 plantas, nos tocaba hacer 5 torres de 20. Pero no os creáis que es del todo infrecuente. ¿Tiene solución? Joder, tiene solución. Lo que pasa es que lo primero que tienes que hacer es un reconocimiento que es duro de hacer, porque cuando te entró el derecho, tú no sabías que ese derecho estaba en este peligro. O sea, tú veías el número, ¿no? Yo creo que es algo que nos ha pasado, creo, Pedro, es que cuando pasas del activo como entidad contable, comunidad contable, a intentar entender el activo como unidad de suelo, comunidad edificable, ahí pasan cosas, ¿no? Y una de ellas es esta. Otra, que nosotros percibimos, la tercera, que percibimos en nuestra cartera no pocas veces, es que lo que nos va quedando, van aflorando los gazapos de plan, ¿no? Gazapos de plan que son aparentes o inaparentes, pero que ahí están. Este que os he puesto es un caso en el que por la aplicación de los retranqueos laterales nos permite una parcela edificable donde se puede edificar 40 centímetros de anchura. Claro, y esto tiene un problema. El problema que tiene es que cuando el error de origen procede de la propia administración es muy difícil. Si procede del particular, pues tú cambias el plan, ¿sabes? Y te lames las heridas, no pasa nada. Cuando en el error ha sido partícipe la administración es difícil. De hecho, la administración tiene una tendencia que a nosotros nos es muy desfavorable, que es la de tú espérate al próximo plan general, porque en una revisión de plan todo es más discreto, ¿no? Pero a nosotros no nos vale. No nos vale porque en realidad, como os digo, hemos tenido 2 legislaturas solo de actividad y son pocas, ¿no? Y la tercera es el caso, como os digo, el cuarto caso que os traigo es el caso del suelo urbanizable falso, obsoleto, que no tiene sentido. Quizá lo tuvo en una interpretación extrema de la coyuntura inmobiliaria del año 98, 2000, no sé qué, o en la interpretación extrema de la ley 698.
Particularmente este que os traigo, a mayor gloria del ayuntamiento que cobra el IBI, porque cobrar IBI urbana por un suelo urbanizable para un ayuntamiento, creo que tiene 400 habitantes este ayuntamiento. Entonces, debe ser el presupuesto más saneado de todo Castilla. Y el problema que tenemos es que, como decimos, el desarrollo urbanístico tiene una peculiaridad, que es lineal y además es unidireccional, con lo cual realmente no vemos hasta que, permitidme que lo diga así un poco impostadamente, hasta que el ayuntamiento no vuelva a ejercitar la potestad de ordenación en su conjunto, nos vamos a tragar los IBIs de urbana sin solución. Esto es, bueno, permitidme que haya terminado con esto, con la virtud, y por terminar, que hay comunidades autónomas que sí han aplicado procedimientos de desclasificación sistemática, que yo creo que no es tan mal. Es verdad que suena agresivo, pero no lo es tanto cuando te das cuenta de que lo que han desclasificado es que no tenía sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por los ejemplos que nos has planteado de cierre, que son casos reales, de verdad reales. Y pues quería dedicar 5 minutos, si os parece, a un pequeño debate. Yo quería lanzar un primer tema que me ha parecido muy interesante, Pedro, de tu presentación, en los programas de acción que tenéis implementados. ¿Con qué periodicidad los revisáis? Y cómo de flexibles son esas revisiones, ¿no? Porque el mercado en algunos sitios es muy estanco, pero en otros es muy volátil. Bien, nosotros hacemos unas revisiones, hacemos el presupuesto anual y hacemos una revisión en mitad de año. Es cierto que lo que hacemos es una evaluación continua, que lo que vamos haciendo es incorporando en la herramienta aquellas desviaciones que se producen sobre las tareas. Básicamente hay hitos principales, que son los que dan el valor en un momento determinado al suelo, pero luego tenemos tareas y subtareas que están identificadas dentro de cada una de las planificaciones. Cualquier modificación que se produce sobre ellas se incorporan directamente dentro de lo que es la herramienta. Con esto vamos viendo cuáles son las desviaciones que vamos teniendo respecto a lo que teníamos inicialmente. Y desde el punto de vista, digamos, de mercado, lo que tenemos identificado es hacer revisiones anuales en las que damos un aporte desde el punto de vista, digamos, de producto terminado, tomamos referencias del producto terminado, hacemos un informe de análisis de municipio que también consideramos muy importante a la hora de poder identificar no solamente cómo evoluciona el mercado en cuanto a lo que es el producto terminado, sino cuál es la capacidad que tiene un municipio o un área de influencia a la hora de poner en carga determinados desarrollos, de tal manera que puedan impactar sobre el desarrollo que estamos haciendo nosotros. Y en base a ese informe de municipio y ese estudio de mercado establecemos nuestras cuentas de resultado y analizamos las desviaciones. Realmente es una anual y una revisión a mitad de año. Son 6 meses lo que hacemos de modificaciones, o por lo menos de identificar cómo se están produciendo las desviaciones que se producen en el negocio. Genial, genial. Y luego has comentado que estabais, aunque tenéis cartera, estabais realizando operaciones de compra de suelo. Si también estáis, aparte de promover, estáis vendiendo suelos porque os vengan ofertas de otros y compartís proyectos con la competencia. En este momento tenemos, la cartera es propia, no tenemos, digamos, operaciones de coinversión con determinadas sociedades. No descartamos lo que se pueda producir en el futuro. En ese sentido sí que estamos abiertos a este tipo de operaciones. Pero básicamente lo que estamos haciendo es entrando de forma muy dirigida en la compra de determinados sectores a la hora de posibilitar que sectores que entendemos que tienen contenido y que puedan tener retornos, que se acaben produciendo y se acaben finalizando. En ese sentido ya tenemos algunas compras, hemos hecho en Andalucía muy potentes, en algunos sectores con particulares estamos llegando a acuerdos, pero a día de hoy no tenemos montado ningún vehículo y no descartamos que en un momento determinado se puedan hacer operaciones de coinversión con determinados operadores locales o bien a nivel nacional. Eso no lo descartamos. Muy bien. Carlos, para ti me había apuntado, estáis en Sareb en una... O sea, para mí hay 2 elementos clave, ¿no? En Sareb ahora estáis en una transición, pero a la vez estamos casi en 2024 y formalmente os queda un cuatrienio, que no es ni siquiera un quinquenio. ¿Cómo es la estrategia ahora que vais a ser
entidad pública en el ámbito de la colaboración público-privada y cómo ves la perspectiva de negocio en 4 años, a 4 años vista, que en desarrollo de suelo y para ti no es nada, ¿no? Bueno, en primer lugar, digamos, desde que el accionariado de Sareb es mayoritariamente público, ha ocurrido que, bueno, parece que no tiene importancia, pero es que la tiene. Entre los principios reguladores de la actividad de Sareb se ha incluido el de, digamos, sostenibilidad y utilidad social. Esto ha supuesto un cambio en la forma de tratar, o sea, en el enfoque hacia el alquiler asequible. Es decir, en la parte de colaboración público-privada, primero, la colaboración con otras administraciones es muy intensa, no solamente por la parte de los convenios de cesión de viviendas, sino por la parte de venta de viviendas a administraciones públicas y en lo que se refiere a la disposición de parques de viviendas para el alquiler asequible. Esa es una rama. Hay otra rama, digamos, que concierne a lo que se llama el proyecto Viena. Es un proyecto de puesta a disposición de suelo en derecho de superficie para que promotores razonablemente locales, me refiero, locales comarcales, hablo de localidades medianas y grandes, para que construyan viviendas en alquiler con un descuento estimado del 20-25% respecto al estándar de mercado y el retorno de esas viviendas se produzca ya construidas y explotadas al cabo de 80 años. Yo creo que esta parte de colaboración público-privada es muy relevante. Hay un primer paquete ahora de 3.500, suelo para 3.500 viviendas, que es el primer paquete de al menos 3 más, o sea, de al menos 3, que en total habrá hasta completar 10.000 o 15.000 unidades. Que es bastante relevante. Es bastante relevante, lo que pasa es que, o sea, siendo importante, yo creo que el problema de vivienda en España no se resuelve con 10.000 o 15.000 viviendas de alquiler. O sea, que el problema de vivienda en alquiler es sistémico, tiene que ir más allá del esfuerzo, que no es pequeño, que va a hacer Sareb en poner estas 10.000, 15.000, suelo para 10.000 o 15.000 viviendas en este régimen de alquiler asequible. Y bueno, luego me preguntabas por cómo vamos a rematar. Es una incógnita. O sea, desde el punto de vista de la construcción de valor que comentaba Pedro, a nosotros el 2027 se nos hace corto. Pero no es una decisión de empresa, ni siquiera. Por supuesto que no es del departamento técnico en el que estoy, ni siquiera de la empresa. Yo creo que es una decisión que, digamos, cabalga a la altura del gobierno. Con la suerte, en este caso, de que tenemos una legislatura recién iniciada, ya tendrán que tomar la decisión de si prolongar o no, prolongar por partes. A nosotros, desde luego, la maduración urbanística de los suelos pediría más. Pediría más porque hemos empezado más tarde de lo que nos hubiese gustado. ¿En el foro hay alguna pregunta o alguna opinión? Carolina, que te has incorporado al segundo debate, en nombre de Asprima, ¿algo que aportar? Bueno, pues hola. En nombre de Asprima, aportar que quiero quedar con vosotros dos ya mismo para firmar el convenio de colaboración para nuestra plataforma, la plataforma que hemos lanzado, porque realmente vemos claro que el mercado de suelo tiene que ser mucho más transparente, tenemos que colaborar muchísimo más todos los actores y tenemos que tener los datos y la información sobre la mesa, ¿no? Entonces, es una plataforma que lanzamos hace 10 días, llamada Landcam. Hemos firmado un convenio con Atlas, que es quien nos la ha elaborado, y a partir de ahí se ha puesto el germen, pero esta plataforma tiene que crecer. Y es fundamental, vamos a firmar convenios con ayuntamientos, con juntas de compensación, pero claramente tenemos que firmar convenio tanto con Landco como con Sareb, e incluso CBRE, es decir, toda aquella gente que tenga información sobre situación de los suelos, es necesario nutrir a esta plataforma para esas 3 funciones principales que tiene. O sea, la primera, pues cómo no, es un servicio a nuestros asociados,
porque cierto es que nuestro negocio, es una actividad que no depende de la demanda, sino que depende de que el suelo que se va generando. Entonces, para nuestras previsiones de inversión tenemos que tener monitorizados nuestra materia prima. Ese es el primer objetivo. Un segundo objetivo, que es en beneficio de todos, que es el detectar los cuellos de botella en cada ámbito que están provocando que no se cumplan esos hitos, ¿no?, que hay que revisar cada cierto tiempo, y que nos ayuda a ir desde el punto de vista institucional a pelear con los organismos que están provocando esos cuellos de botella, que generalmente siempre son los mismos, ¿no? Canal de Isabel II, carreteras, Confederación Hidrográfica, y no ir cada uno por su lado haciendo la guerra, sino desde un punto de vista institucional poner sobre la mesa los bloqueos que se están provocando. Y luego el tercero, que para mí es fundamental, que es una labor social, que es empezar a traducir ya que el desarrollo de suelo no es especulación. La finalidad del desarrollo de suelo es esa, es la vivienda, es bajar los precios de la vivienda, es mejorar el acceso a vivienda y acabar con la crisis de acceso a vivienda. Y entonces, el hecho de que institucionalmente podamos decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hace un año, cuando lanzamos la intención de crear esta plataforma, hicimos un análisis inicial de el suelo que teníamos disponible para esta legislatura, que acabamos de empezar, y dimos el dato desde Asprima de esas 35.000 viviendas, suelo para 70.000 viviendas, 35.000 de ellas con un grado de protección. Es que apareció en el programa electoral del PP, es que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid se comprometió a que de las 50.000 viviendas asequibles que iba a poner en el mercado, 35.000 iban a venir de la iniciativa privada, ¿no?, gracias a que esos suelos se iban a poner en carga. Entonces, ya tenemos ahí un colaborador esencial para sacar esos suelos adelante. Y luego, además, al llevar la plataforma y al verdaderamente crearla, hemos visto que lejos de bajar ese número, que yo creía que lo íbamos a bajar, porque al fin y al cabo cuando haces una estimación te vas para arriba, la hemos subido. O sea, hemos pasado a suelo para 92.000 viviendas en esta legislatura, 42.000 de ellas con un grado de protección. Entonces, el tener la información real, y además de los distintos actores, del tenedor del suelo, de la Junta de Compensación, de la Administración competente, de la Comunidad de Madrid, es fundamental. Así que mi intervención es esa, estoy esperando a que nos levantemos para... Y esto lo estoy diciendo sin que Jorge, nuestro director general, pues no le he mirado, pero digo, seguro que me está diciendo, Carolina, hay que atacar y conseguir firmar el convenio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues como moderador, como ponente... perdón. No, si va a continuar, si la voz me lo permite, claro, estas son las consecuencias de los 30 grados de Málaga, ya que habéis nombrado a Málaga bastante. Obviamente 30 grados puedes cambiar a Madrid, tiene esto de si la voz me aguanta un poquito de más. 30 años en el mundo académico hace que el laboratorio, el papel lo aguante todo, como sabéis, pero permite enriquecerse y aprender con vosotros muchísimo. Si habéis hecho más de 25 millones de viviendas, 10% cooperativas, obviamente, en este país, cuando Estados Unidos construía 1 millón, nosotros 600.000, sabéis de sobra estos procesos. Por aquello que el suelo es la causa y consecuencia del vuelo de la vivienda, causa y consecuencia, creo que están las armas puestas encima de la mesa para que las cosas se arreglen y se hagan. Voluntad no os falta. No hemos hablado de la demanda, obviamente. No olvidéis que hoy hay demanda sedentaria, que está donde está. Llevo 20 años, casi 25 con José María, viniendo a Madrid. Sigo viviendo en Málaga, gracias al Spanair hoy al AVE. Os puedo garantizar que estamos en un país de 3 horas. La ciudad de 15 minutos todavía me cuesta, he tardado más de Atocha aquí, casi de Málaga a Atocha. Pero bueno, esa cosilla la iremos arreglando. Os digo esto por lo siguiente. Habéis nombrado Málaga, Andalucía, tremendamente orgulloso, pero obviamente mi segunda ciudad es Madrid permanentemente. La lista, aviso a navegantes, la relista la está haciendo tonta. Málaga es Málaga por muchas cosas, pero sobre todo porque vivimos del mar, de la montaña y del turismo, gracias a la red de paradores, a la avenida Manuel Fraga Iribarne, a Torremolinos, donde una turista plantaba personas donde había suelos agrícolas, que todos los desarrollos que habéis planteado ahora ya tienen más de 25 años de que eran suelos agrícolas, pero la delimitación de suelo urbano le ha hecho hacer lo que sea. Es decir, lo que os quiero transmitir de alguna manera, en el mundo académico donde estamos, la investigación, en la teoría, luego lo lleváis
del dicho al hecho y mucho trecho, y lo estáis haciendo todo. El 80% del negocio inmobiliario está distribuido por este país, por rincones de 50 viviendas donde hay demanda. Y quiero aprovechar que si esto fuera el Congreso, con el silencio que tenéis ahora, no con los aplausos, sino con los silencios cuando se habla, nos pondríamos de acuerdo. Y como hay una ley de amnistía que va para adelante, la democracia la ampara, me gustaría plantear con vosotros que nos admitieran la amnistía urbanística del aprovechamiento y de la edificabilidad, de tal manera que se borraran todos esos coeficientes, toda esa UA quedaran borradas, y a partir de ese momento que triunfaran los proyectos, los diseños, la innovación, lo que la demanda quiere, gracias a la inteligencia artificial. Había hablado de los menores antes, de los chavales. Llevamos 25 años celebrando el Día Mundial del Urbanismo el 8 de noviembre en los colegios, y os podéis quedar alucinados de lo que pintan los chavales, cómo les gustaría vivir. Y hoy con la tecnología, con las apps que habéis desarrollado y todas esas cosas, seguro que conseguimos pues, hacer como el resto de la industria tecnológica, diseñar lo más eficientemente posible, construir en los menores costes posibles. Las cooperativas lo aguantan todo, claro que sí, y la autoconstrucción también. El yaque de la obra lo conocemos todos. De tal manera que, como bien habéis dicho, con ese tercio de lo que cada unidad familiar, sea como sea, cada cual con su libertad y respeto a los demás, pueda vivir en un suelo, en un techo, bien sea en compra o en alquiler, porque en compra, como no recuperemos el Banco Hipotecario Español, que sería el banco bueno de ahora, el banco malo ya va haciendo sus deberes, el bueno de ahora, que vengan los suelos anexados, esas viviendas con esa hipoteca ya como los trasteros y los garajes, pues difícilmente le vamos a dar la vuelta a la situación. Con lo cual, si no fabricamos suelo asequible, que está ahí en ello, no habrá vivienda asequible. Y tenemos la friolera de más de 100.000 familias, unidades familiares de mucho tipo esperando en la calle, y por eso incrementan los precios a pesar de que bajen las operaciones. Y veo que en Madrid, afortunadamente, con todos los desarrollos, gratamente he vuelto a comprobar después de 25 años que ya están a puntito de salir y que para 2 o 5 años no va a hacer falta. Pero yo ojalá aguante otros 25 años más con más canas y esperando a que las cosas se desarrollen. Hay una demanda nómada, digital, turística, cultural, climática, por ocio, por deporte, de inversiones, de pirámides de población desbordada, de aumento de longevidad, senior boomers, hoy ahora no sé qué será eso, pero tengo que vender la casa o buscar otra cosa. Luego, os animo a que nos ayudéis académicamente a que pasemos del dicho al hecho, viviendo el trecho que hacéis cada uno. Enhorabuena y gracias por la jornada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Yo te tomo el apunte de lo de la amnistía urbanística, porque seguro que sería incluso mucho más democrática que otras que estamos viviendo. O sea que antes de tu intervención, perdona, iba a decir que como moderador cerraba esta mesa, no sin antes dar la gracia otra vez a Cesine y a Metros Cuadrados por su organización y dejarle la palabra a José María para que clausure la jornada de hoy, si te parece. Bueno, muchas gracias, Emilio. Yo creo que ha estado interesantísima la jornada. Tenemos datos, tenemos información, que es lo que el alimento de los medios de comunicación. Tenemos noticias y tenemos aquí un elenco de profesionales estupendo, ¿no? Tenemos preparada una última sorpresa para despedir y celebrar un poco el 25 aniversario. Ojalá que nos podamos, no me atrevo a decir 25 años más, pero por lo menos una década más sí sería interesante, y yo creo que ya muchos de estos desarrollos urbanísticos que hemos puesto hoy encima de la mesa, que quizás estén empezando a culminarse, ¿no? Tal cual yo me jugué hace ya 20 y tantos años un café, a que no sé si me va a dar tiempo a ver Castellana Norte, no sé si terminado, creo que no, pero empezado, y antes de que me jubile, ¿no? Y tal cual, pero no sé, tengo ya ciertas dudas, ¿no? En fin, vivimos un mundo de incertidumbre, ¿no? Bueno, entonces la primera, queríamos dar unas placas de homenaje sobre todo a las asociaciones y a los sectores que representan estas asociaciones, porque yo creo que es muy interesante la colaboración que hemos tenido durante este cuarto de siglo, ¿no? La primera placa es para mi amigo Emilio, por muchas cosas, por un excelente abogado, una excelente persona, por el apoyo, el cariño, como decía, que ha tenido. Y entonces, pues yo creo que es interesante, Javier, muchas gracias, entregarle esta placa. Y además este año te llevas 2 aplausos, el de esta mañana, sí, bueno, y ahora sí, el al principio y el del final. No me lo esperaba esto. Muchas gracias.
Hay un consejo que me dio un empresario hace muchos años cuando empezaba haciendo información económica: siempre tengas a tu lado un buen abogado. Y tal. Entonces yo procuro tenerlo, ¿no? Y tal cual. Bueno, la segunda placa lo vamos a dar, yo creo que para una mujer excelente, excepcional, que está haciendo una labor interesantísima, ya lo ha comentado, y además representa uno de los grandes sectores, ¿no? Siempre me acordaré esa frase, ¿no?, de que el suelo es la gran materia prima que necesitamos. Llevamos 25 años escribiendo, leyendo, iba a decir, dialogando, sufriendo un poco todas las connotaciones derivadas del suelo. Yo con la Asociación de Promotores de Madrid estáis haciendo un trabajo excelente, así que, Carolina, presidenta, te animo a recoger el premio y muchas gracias. Permíteme felicitaros por este 25 aniversario. Yo cuando hablo de transparencia, es que vosotros sois los pioneros en dotar de transparencia a este complicado sector de desarrollo de suelo. Así que por 25 años más y que no tardes 25 más en ver castellana, ¿no? Muy bien, estupendo. Tal cual. Bueno, otra de las asociaciones y de las placas homenajes que queremos darlo es para Concovi, por la Confederación de Cooperativas de Vivienda, a mi amigo Juan Casares, a quien conozco desde hace años, tengo una excelente relación. Creo que hacéis un trabajo fantástico y además tú te veo súper implicado, ¿no?, en este trabajo, así que enhorabuena a Concovi y a Juan, ¿no? Algo, puedes decirlo. Nada, muy agradecido a José María la fidelidad que siempre ha demostrado con la economía social y con las cooperativas de vivienda, que ya sabéis que somos otra cosa, somos siempre pues ese agente social un poquito disonante, pero que para eso estamos, ¿no?, para intentar hacer remover y volver ideas que no siempre comercialmente están al albor de la moda, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Y creo que la última placa que nos queda es para la AVS, la Asociación de Vivienda de Suelo. Lo va a recoger Jerónimo, que también lleva muchos años acompañándonos. Jerónimo, un placer estar contigo. Desearos que verdad que unifiquéis todo el sector y que luchéis porque los sueños que nos han comentado esta mañana aquí, de desarrollar todos estos suelos, incluso de revertir los usos y cambiarlos y tal cual, pues se puedan ir haciendo. Así que enhorabuena por este tema y que sigáis trabajando en este sector. Sí, nada, daros la enhorabuena por estos 25 años. Nosotros también, yo creo, desde el primer año, desde los primeros años hemos estado aquí. Hemos estado comentando antes con Emilio la foto de un premio que nos entregaron hace años, que yo tenía el pelo negro todavía. Se ve la evolución del trabajo que hemos estado desarrollando, o sea que enhorabuena y por estas jornadas que siempre pues es un placer estar con los compañeros profesionales del sector y con ponentes que siempre son excepcionales y que aprendemos mucho. Recordar que desde los promotores públicos nosotros apostamos siempre por la colaboración público-privada. Sabemos que el presupuesto público es finito, no es infinito, y lógicamente dependemos de vosotros para poder desarrollar muchas promociones y también yo creo que hay que apostar y hay que aprovecharse tanto del impulso político como normativo que está habiendo en Madrid, que yo creo que es un ejemplo a nivel estatal y yo creo que tenemos que estar ahí y apoyar entre todos y sacar adelante todo esto. Así que muchas gracias. Pues ojalá, como decían, ojalá esta unidad se pudiera trasladar, por ejemplo, al sector político, ¿no?, donde pudiéramos cambiar algunas cosas. Muchísimas gracias a todos, ponentes, asistentes, sponsors. Espero que nos sigamos viendo y que el suelo de verdad sea esa materia prima que todos necesitamos para desarrollar las ciudades. Felices fiestas, feliz Navidad a todos. Gracias.